En esta mañana quisiera que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo 15. Dice la palabra del Señor que vinieron los escribas y los fariseos y se acercaron a Jesús. No es novedad que se acercaran a Jesús porque sabemos que las multitudes lo buscaban, ¿verdad? Pero en contraposición a las multitudes, los fariseos lo que querían hacer era interrogar al Señor Jesucristo. Y esto me llama mucho la atención, porque ellos venían pensando que no necesitaban nada de Jesús. De hecho, eran enemigos de él. Fíjense en el primer versículo del capítulo 15 de Mateo, cómo nos narra esta historia. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Respondió Jesús diciéndoles, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, aquí los fariseos, los escribas vienen indignados a cuestionar a Jesús, acusando a los discípulos de que están quebrantando un mandamiento que habían estipulado los ancianos. Noten esto, porque a veces leemos tan rápido que no prestamos atención. Primero nos menciona que venían desde Jerusalén, es decir, a ellos no les importaba viajar con tal de ir a atacar a Jesús. A donde él fuera, allí iban. Y dice que vinieron desde Jerusalén, es decir, ya implica un traslado, un esfuerzo, un sacrificio. Dice, para cuestionar a Jesús, para atacarlo. ¿Por qué tus discípulos están quebrantando las enseñanzas de los ancianos, las tradiciones de los ancianos? Y Jesús les contesta con otra pregunta, que era algo muy típico del maestro, ¿verdad? Como cuando le preguntaron, ¿por qué haces esto? Y les pregunta, díganme ustedes, ¿el bautismo de Juan era del cielo? Y no quisieron contestar, dijeron, no sabemos. Pues yo tampoco les voy a contestar, ¿se acuerdan? Era muy típico del Señor que contestaba con otra pregunta, y aquí se las voltea la pregunta también, dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento? Pero miren, aquí cambia. Primero ellos vienen a decirle, ¿por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos o las tradiciones? ¿De quiénes? De los ancianos. Muy bien. Ahora Jesús les voltea la pregunta, pero con algo que es muchísimo más fuerte. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Es decir, ¿qué es más fuerte? ¿Quebrantar un mandamiento hecho por hombres o quebrantar el mandato divino? ¿Cuál es más fuerte? Obviamente, lo que ellos estaban infringiendo, dice, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con vuestra tradición? Aquello que ustedes me vienen a demandar, porque nosotros no lo cumplimos. Y le dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Miren qué curioso que esta no es la única vez que el Señor Jesucristo cita este mandato, es curioso. Lo citó en otras ocasiones cuando el joven rico le vino a preguntar, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Y le dice, ¿qué lees? ¿Has guardado los mandamientos? Sí, honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Es decir, era un mandamiento muy importante, incluso era un mandamiento con promesa. Y le está diciendo aquí otra vez, le está recordando, porque Dios mandó que honren a su padre y a su madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, este es el mandato, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ojo, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pero todavía va más allá. Esto es tremendo porque muchas veces nosotros nos sorprendemos y no queremos reconocer que el Señor usaba de autoridad cuando era necesario. Miren cómo les llama aquí ahora a estos escribas y fariseos. Les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, eso les estaba diciendo a los escribas y fariseos, y ahora ya como quedándoles la espalda, dice aquí, es a ustedes lo que les quiero hablar. Escúchenme, oíd y entended. Oíd y entended, es lo que nos dice el Señor hoy. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso
contamina al hombre. Este pasaje es muy duro. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso se lo está diciendo a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley, que ellos conocían al dedillo la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Y ellos estaban anteponiendo las tradiciones de los hombres antes que la ley de Dios. Es decir, traían unas palabras muy bonitas, pero su corazón estaba ausente. Estaba lejos de Dios, y no importa qué dulces, qué tan precisas, tan correctas, tan bíblicas sean tus palabras, tu vocabulario evangélico, si tu corazón no está unido a lo que tú estás diciendo. Es decir, debe haber una armonía en lo que yo digo y lo que yo vivo, lo que yo tengo aquí. Cualquiera puede decir gloria a Dios. Salgan ustedes afuera y pueden decirle, tú puedes decir gloria a Dios, y no me voy a equivocar, que va a haber alguno que decir, sí, yo puedo decirlo. Pero no conocen al Señor, su corazón no está en Él. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Por eso es nuestra insistencia de que no solamente cantemos, sino que cantemos como la Escritura nos exhorta, con el entendimiento, que sepamos por qué lo estamos diciendo, porque conocemos las Escrituras. Aquí estos hombres se encontraban en una dualidad: obedecer los mandatos de los ancianos o el obedecer la palabra de Dios. Y es tremendo que, conociendo ellos la palabra de Dios, hayan caído en esa incoherencia de seguir un mandato de hombres, lejos que la palabra de Dios. Miren, los escribas le están cuestionando por un mandato que ni siquiera estaba en la ley de Moisés. Es verdad que Dios había mandado en el Éxodo que los sacerdotes se lavasen las manos y los pies antes de ofrecer el sacrificio, pero esto era un mandato para los sacerdotes. Pero los ancianos después lo aumentaron. Dijeron, ahora, como los sacerdotes se tienen que lavar antes de comer, todo el pueblo tiene que lavarse las manos antes de comer. Pero eso no lo mandó el Señor para todo el pueblo, lo había mandado para los sacerdotes. ¿Se están dando cuenta? ¿A qué quiero llegar con esto, amados? Que así como sucedió entonces, sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hay mucha gente que en las iglesias, y espero que aquí no seamos uno de ellos, pero que no nos podemos escapar, muchas veces podemos caer en esa trampa, en imponer mandatos de hombres. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos, no estamos criticando, es una crítica constructiva. Muchas veces hay iglesias que no permiten a una persona que se suba al púlpito si no lleva corbata y saco, su chaqueta. ¿Han visto iglesias así? Pero eso lo hacen ver como que fuese un grado de santidad, un grado de espiritualidad, y no tiene nada que ver eso. Muchas veces también ponemos legalismos en las mujeres, que las faldas vengan hasta el tobillo. Pero puede venir la falda hasta el tobillo y apretada como camisa de fuerza. Es decir, no vamos a poner aquí legalismos, porque la misma Biblia, el mismo Espíritu Santo es el que nos redarguye qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, amén. Pero eso pasa cuando tú y yo meditamos en las Escrituras. ¿Cómo voy a saber lo que dice la palabra de Dios si no la leo? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no? ¿Cómo voy a saber qué es un mandato de hombres y qué es una doctrina bíblica, qué es un mandato divino? Eso solamente lo puedo saber cuando yo estoy pasando tiempo en las Escrituras. Y qué curioso que a hombres tan intelectuales el Señor les tenga que hablar de esta manera. Amados, este llamamiento, como les dijo a la multitud que estaba ahí, oíd, atended y aprended. Lo mismo nos dice el Señor hoy. Tú y yo necesitamos volver a las Escrituras. No podemos creer que lo sabemos todo. Esa es mi cantaleta. Muchas veces aquí creemos que ya lo sabemos todo, pero no, amados. Muchas veces los mismos mandatos que ya hemos estudiado, las mismas porciones que hemos leído, se nos olvidan y no estamos ni seguros de qué es lo que está diciendo. ¿Es verdad o no? Si yo les digo ahora, a ver, díganme, ¿dónde dice ahí? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde lo dice? En la Escritura que acabamos de leer, pero dice, así como dijo Isaías. ¿Sabían que lo dijo Isaías? No, pero si buscamos, esa es mi carga, esa es
mi inquietud. Por eso a los jóvenes de la alabanza, a los que no tenían Biblia, ya les he entregado una Biblia este viernes y les he dado su libreta para que tomen nota, porque quiero que tomen nota, que busquen, porque ese es uno de los otros mandatos, que tenemos que escudriñar las Escrituras. Aquí dice la palabra de Dios en Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y les está puntualizando que el problema de un formalismo religioso no es del tiempo de Jesús, no es de hoy, ha sido perennemente. Es decir, ese problema, ese es un virus de la religiosidad que se mete constantemente para poder desviarnos de lo verdadero y de lo importante. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que poner atención. ¿Qué pasaje dije de Isaías? Amén. ¿Ya lo anotaron? Para eso les di la libretita, Isaías 29:13. Amados, es tan fácil caer en el mecanismo, en la costumbre, en la religiosidad, y eso es lo que yo quiero que evitemos nosotros. Por eso estamos leyendo y meditando en este pasaje hoy. Tú puedes venir aquí los domingos y creer que con venir ya estás bien con Dios, pero ¿a qué vienes? ¿Sabes a qué estás viniendo hoy? ¿Sabes por qué estás viniendo hoy? ¿Sabes por qué haces lo que haces? Miren, los religiosos de los que estamos hablando se caracterizaban por tener unas vestimentas larguísimas, se caracterizaban por tener las filactelias aquí, que todos vieran que oraban, que meditaban en la ley, se caracterizaban por ir a la oración y se paraban, como decía Jesucristo, ahí se ponían en primera fila para que los vieran, echaban sus ofrendas haciendo ruido. Amados, todo eso es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. El tener conectado mi corazón con mi pensamiento, todo debe de ir unido. Saber qué hago, por qué lo hago, para quién lo hago y por qué lo hago. Amén. Ellos no, ellos estaban mecanizando, ya se creían inmunes, ya creían que estaban bien con Dios, que ya tenían el cielo ganado. Y lo curioso es que le vienen a reclamar al Señor que por una banalidad, lavarse las manos. ¿Qué era más grave? Lo que estaban haciendo ellos, es decir, decían, es corbán, yo tengo mi ofrenda para darle a Dios y por eso no te puedo ayudar, le decían a la madre o al padre. Cuando era una obligación velar por su padre y por su madre, decían, no, es que esta es mi ofrenda. Les importaba que los vieran en el templo, que llegaban con su ofrenda. Es decir, estaban haciendo cosas para que los vieran los hombres, pero en casa nadie me ve lo que yo hago mal. No me ven que descuido a mi padre, a mi madre, que no lo honro. ¿Se dan cuenta? Estaban honrando en apariencia. Y esta no es la única exhortación. Si vamos a Juan 5, nos dice en el versículo 38, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿A quién fue esta exhortación? A personas que presumían de conocer la ley a fondo, pero tenían su corazón muy lejos de Dios. Nuevamente nos encontramos que a este grupo de religiosos el Señor viene y les dice una cosa que parecía que estaban haciendo. Es más, yo no sé por qué ahí no saltó alguno de ellos, de los escribas o de los fariseos, y no le dijo, oye, como que escudriñemos y nos matamos, de eso vivimos, pasamos el tiempo leyendo la Torah, vivimos memorizándola, vivimos rezándola, pero nadie dijo nada. Qué curioso, ¿verdad? Y en este pasaje ellos vienen a confrontar a Jesús por un milagro que hizo de sanidad. Vienen aquí con un pleito con el Señor Jesucristo porque era sábado. Ya sabemos que el sábado se debería de guardar, pero conforme a la ley. Y aquí el Señor Jesucristo les está enseñando que Él es el Señor del sábado y que Él vino ya a cumplir todo lo que el hombre no podía cumplir. Entonces no estaba faltando, estaba cumpliendo, pero no era tanto el sábado, sino que había hecho un milagro. Había un hombre que había pasado ya ni más ni menos que 38 años enfermo, tirado, ahí esperando que alguien lo llevase a la fuente para ser sanado. 38 años, yo creo que el coraje fue, hombre, si ya lleva aquí toda una vida, ¿para qué te molestaste? Ahí lo hubieras dejado. Qué tremendo, ¿verdad? Que ellos vienen a echarle pleito al Señor porque sanó a un hombre. Y lo más terrible es que ellos, jactándose de conocer la ley, miren lo que dice Miqueas 6:8. El Señor ha declarado y te ha mostrado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti: hacer justicia, misericordia, el amar
y ser humilde ante Dios. Se los estaban saltando, pero olímpicamente. No había justicia, no había misericordia y no había amor para su prójimo. Se están dando cuenta cómo ellos se sentían que podían juzgar a otro, aunque ellos estuvieran invalidando la ley. ¿Y cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo? Porque es muy fácil, ¿verdad? Oye, estos fariseos, qué duros, qué necios, qué malos. ¿Y nosotros, amados? Dice la palabra de Dios, antes de quitarle la paja del ojo de tu hermano, sácate tú primero la viga. Es decir, no podemos creer que estamos bien para darnos el gusto de andar juzgando a otros, como que nos gusta ser legisladores, ¿verdad? Andar juzgando a diestra y a siniestra. ¿Quién hace bien las cosas y quién no las hace? Dice la Biblia que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo, de todo lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Así que tenemos un juez justo, fiel, que nos va a juzgar. No andemos juzgando. Eso no quiere decir que no discernamos entre lo que uno está haciendo bien y otro no está haciendo bien. Yo no voy a imitar lo que está haciendo mal mi hermano. Al contrario, si puedo y debo exhortarlo, lo debo hacer. Pero es muy distinto a juzgar. ¿Estamos entendiendo? Miren aquí el ejemplo de estos varones, muy religiosos, mucha letra en su cabeza, pero su corazón estaba, como dijo ahí, lejos de Dios, no adoraban a Dios, era una alabanza, una adoración hueca. Y lo curioso es que les dice, escudriñad, no lean, no lean, escudriñen. ¿Qué quiere decir escudriñar? Examinar la Biblia con mucha atención, a profundidad y en oración. Amados, no debemos olvidar que este es un libro sagrado, esta es la mente de Dios. Él nos está enseñando aquí todo lo que quiere que nosotros hagamos. No podemos pretender que somos muy sabios para entenderlo. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, antes de abrir la Biblia, antes de buscar la dirección de Dios, encomiéndate al Señor. Pídele que sea su Espíritu Santo el que te dé sabiduría, te dé entendimiento, discernimiento, para que puedas comprender su palabra. Amén. El Señor Jesucristo lo dijo claro en Juan 14. Me voy, pero no os dejo solos, les dejo otro consolador. Y Él, el Espíritu Santo, les va a enseñar. No hay pretexto para que digamos que no entendemos, amados. Y es más, ahora tenemos hasta la tecnología que nos ayuda. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Voluntad es lo único que nos falta. Voluntad, deseo. Es que ni el tiempo es justificación. El tiempo no es ninguna excusa. Amados, de verdad, muchas veces lo he dicho, miren a Daniel, miren a José, los puestos que tenían. ¿Ustedes qué creen? ¿Que estaban ahí abanicándose ellos porque eran primer ministro y no tenían nada que hacer? Estarían tan ocupados como tú y como yo, y todavía con una red de enemigos alrededor que solamente andaban buscando en qué tropezaban para caerles encima. No la tenían fácil, y tú y yo también tenemos las 24 horas al día que tú y yo debemos de ser sabios administradores de nuestro tiempo para poder pasar tiempo con Dios y escudriñar las Escrituras. Amén. No nos conformemos con lo que nos digan, ni aún yo misma, con lo que yo les diga aquí. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. No sé quién va a estar después aquí, después de que yo no esté. ¿Y qué van a hacer cuando vengan y les digan, aquí no me entran si no traen corbata? ¿Qué van a hacer? Ay, pues se van a ir a poner la corbata porque es que lo dijo el anciano. Tu vestido, por favor, que baje al tobillo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo los van a debatir? ¿Cómo los van a debatir? Con la palabra, amén. Así nos enseñó el Señor Jesucristo cuando estuvo siendo tentado en el desierto. Él usó la palabra, pero la palabra debe estar en tu corazón, en tu mente, debe ser carne de tu carne para que puedas usarla con autoridad. Amén. Para que sepas citarla, sepas defenderte. Ahora, todas estas cosas que les he estado diciendo es porque hay algo que me tiene muy intranquila, amados. Nosotros hemos sido advertidos por todas las edades, que se levantaban falsos maestros y falsos profetas. No muy lejos, el Señor a los falsos maestros, a los falsos profetas del pueblo de Israel, les dice, ustedes han hablado en mi nombre, pero no los mandé yo. Eso no es algo que yo haya hecho, y es más, andan en fornicación, en adulterio, y lejos de arrepentirse, y estoy hablando de los sacerdotes, de los profetas, de Dios, y lejos de arrepentirse, y en lugar de ir y exhortar a los demás, han hecho como que pasan de la vista gorda. En lugar de ayudarles, siguen. Amados,
ninguno de nosotros estamos exentos de desviarnos y de incumplir la palabra de Dios. Así el Señor les estuvo exhortando y les vino una disciplina dura por no someterse a los mandatos divinos. Y esta exhortación, esta advertencia la tenemos, como les digo, en todo el Antiguo Testamento. Vemos al pueblo de Israel, como dice Romanos 15:4, estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos por ellas, de ese ejemplo, de lo que no debemos hacer, de lo que tú y yo debemos de cuidarnos. Pero no es la única reprimenda. El Señor Jesucristo también nos advirtió, desde Mateo 24 les está diciendo, se levantarán muchos falsos profetas. ¿Es algo nuevo? No, ya lo hubo en el Antiguo Testamento y lo está viendo hoy. Yo estoy segura que ustedes también. Yo no sé los que ven en las redes en inglés. Yo estoy viendo a una, ¿cómo le llaman? Apóstol, madre mía. La mujer da susto, créanme. No es crítica, da susto. Digo yo, ¿cómo son esas vendas mágicas que la mirada es demoníaca la que tiene esa mujer, Y se pone a hacer unas cosas y llegan y le dicen, madre, ay, gracias a Dios porque te levantó. Vamos, una adoración al ser humano tremenda. Eso es en Estados Unidos. Pero no solamente en Estados Unidos. Se está dando en todas partes. Gente que se levanta llamándose apóstoles, que lejos de imitar a los apóstoles del tiempo de Jesús, están imitando a los idólatras de nuestro tiempo. Andan con sus guaruras ahí, ¿verdad? Con su seguridad, que no se les acerquen, que no los toquen, que no los cansen. Incluso he oído de pastores que la congregación ni los conoce. Solamente los ven cuando suben al púlpito y cuando salen ya no lo ven. ¿Qué es eso? Cuando el Señor Jesucristo estaba rodeado de multitudes y la gente se acercaba a tocarle, los niños incluso, les decían, no se lo impidáis, déjenlos. ¿Se están dando cuenta cómo estamos siendo infiltrados de esa levadura mala? El Señor Jesucristo lo dijo, se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a multitudes, pero no solamente eso es lo peligroso, sino que intentarán extraviar incluso a los elegidos, si fuera posible. A los elegidos, a ti, a mí, si fuera posible. Va a ser posible cuando tú no conozcas la palabra de Dios. Cuando tú no conozcas a Dios personalmente, sí te van a desviar. ¿Cómo es posible que yo de verdad digo, no puedo creer? Incluso las redes dicen, ¿por qué piden dinero a diestra y a siniestra? Gracias a Dios nosotros no hacemos eso y espero que nunca caigamos en eso. Pero desde luego es que el mercado lo demanda. ¿Por qué hay ese tipo de gente? ¿Saben por qué es mi conclusión? Porque el pueblo es perezoso. Porque el pueblo es muy conformista, porque el pueblo no quiere estudiar la palabra de Dios, porque el pueblo dice, mira, a mí dame un batido de 4 versículos, me lo tomo y ya está. ¿Qué me voy a estar quemando las pestañas buscando ahí en internet, leyendo la Biblia? ¿Cuántos han leído por lo menos ya en este año un evangelio completo? Díganme, un libro completo de la Biblia. Yo les invité a los jóvenes de la alabanza, porque esa es mi carga, que no quiero ver solamente cantantes, músicos aquí. No somos cantantes ni músicos, somos adoradores del Señor. Y somos los primeros que debemos de poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo como ejemplo. Y les he pedido, les he invitado y les he exhortado a que se lean en cuanto puedan el evangelio de Marcos, un evangelio. Tenemos que conocer al Señor que adoramos, amados. Tenemos que conocer al Señor que adoramos y tenemos que saber qué es lo que pide, lo que demanda, qué es lo que yo tengo que hacer. A veces nos conformamos con la salvación, ya soy salvo y punto. ¿Y qué? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te salvó? Dime tú. Para que seas luz, para que tú ese amor que has recibido del Señor lo transmitas a la humanidad. Estábamos orando esta mañana por España, estábamos orando por otras congregaciones, por otros países, porque con el mismo amor con que Dios nos ha amado es como nosotros debemos amar a la humanidad. Debemos de preocuparnos por su salvación. No es posible que estemos indiferentes a las necesidades que estamos viendo. Tenemos que ser luz, amados, y eso no va a ser algo que te vas a poner, ay, porque a fuerza me dijeron. No, cuando tú estás cerca del Señor, la misma palabra te mueve, su espíritu te mueve. Miren, el mismo apóstol Pablo nos decía en 1 Timoteo 4:1, nos dice, el Espíritu Santo advierte que en los últimos tiempos algunos, y esto sí que es triste, algunos se apartarán de la fe por hacer caso, escuchen, lo estamos viviendo, por hacer caso a espíritus engañadores. ¿Y doctrinas de qué? ¿Ustedes saben que mucha gente se ha ido de nuestras iglesias por eso?
Muchos se van, es verdad, porque su carne les gobierna, porque no han querido pelear la buena batalla. Pero muchos, porque se han dejado engañar por espíritus inmundos, por doctrinas de demonios, adorando otras cosas. Yo no entiendo cómo una persona que se dice cristiana, solo con el Salmo 91 que estamos memorizando, que yo creo que lo estamos memorizando todos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, ¿qué? Amén, no lo sabemos. ¿Lo creemos? Espero que entonces tú no seas de esos que andan colgando la patita de conejo, la herradura, o que andas buscando ¿cómo le llaman? Las piedras, o no sé cuánta cosa hay. ¿Cómo es posible que dices, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro? Y te andas cubriendo ahí con una herradura o con un ajo, o no sé qué cuelgan ahí en sus casas. ¿En qué quedamos? ¿Creemos lo que Dios nos está diciendo? No, por eso estamos creyendo cosas de fetiches y tonterías que el mundo se inventa. Y no hacen nada, solo la autoridad que tú le estás dando al creer en esas cosas está abriendo una puerta para que los espíritus inmundos entren a tu vida y te zarandeen. Eso sí sucede. Es que el poder se lo estás otorgando tú te estás poniendo a merced de esos espíritus inmundos. Ningún mal alcanzará mi morada. Entonces, ¿para qué cuelgas esas cosas? Queman incienso de oriente. El Señor reprendió al pueblo de Israel por traer filosofías y enseñanzas del oriente, y hasta el día de hoy se siguen trayendo. No es que voy a meditar para que poniendo mi mente en blanco y me relaje. Sí, ponla en blanco y verás cuántos espíritus entran en tu vida y vas a estar en paz por unos días, por un tiempo, pero los males que te van a devolver después no vas a querer ni haber pensado en lo que hiciste. La yoga, lo tengo que decir, amados, porque como dice aquí, en los postreros tiempos, muchos se van a infiltrar y se están infiltrando hasta en nuestras iglesias. Yo he oído, a mí me han recomendado, por eso lo digo con causa, me han recomendado, no, ejercita la meditación, la yoga es muy buena para estirar. Pues mira, estírate tú, porque yo prefiero estar acalambrada, pero no dar abierta puerta al enemigo, no. Amados, debemos de tener cuidado de verdad. Se lo estoy diciendo porque esas cosas se están infiltrando. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, 1 y 3. Habrá, no dice puede, miren, ninguno de ellos. Primero Jesús dice, se levantarán, es un hecho. Pablo nos dice, en los postreros tiempos algunos se apartarán, es un hecho. Pedro dice, habrá falsos maestros, es un hecho, no es que hay la posibilidad, es un hecho. Habrá falsos maestros que introducirán a escondidas herejías destructivas. ¿Lo estamos oyendo? Amados, no somos la excepción, no somos exentos de que esas cosas también vayan a pular, incluso entre nosotros. Podemos ser muy hermanos, pero alguno puede andar despistado y puede andar creyendo cosas que no son bíblicas y te las comparten. Ten cuidado, porque es un hecho. Se van a levantar con herejías destructivas negando al Señor. Y muchos vamos a decir, no, si yo soy cristiana. Y si eres cristiana, ¿por qué no obedeces al Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿No lo dice así el Señor Jesucristo? Escudriñad las Escrituras. Escudriñad, porque estamos en tiempos malos. La advertencia de Judas dice, aquí ya el hecho ya se consumó, se han infiltrado encubiertamente, porque esa es la forma en que siempre trabaja el enemigo. No viene aquí todo, mira, aquí vengo, Antonio, cuidado, te voy a tocar. Viene bien sigiloso, ni cuenta te das. Viene con la apariencia de hermanito, te dice en el vocabulario evangélico, ¿no es verdad? Un gloria a Dios, y tú dices, este hermano es bien espiritual. Ten cuidado, hay del hombre que confía en el hombre. Dice, se han infiltrado encubiertamente personas impías. Ya va rozando la crueldad. Impías que tuercen la gracia de Dios. Miren, este versículo es muy importante. Tuercen la gracia de Dios para justificar libertades inmorales y niegan al único Dios y Señor. ¿Se están dando cuenta? Eso existe en nuestras iglesias ya así como arroz. Ay, no importa, ¿para qué se va a casar? No, ay, no, si están muy jóvenes, déjalos que disfruten. ¿No dicen eso hoy la sociedad? Y esas filosofías se están metiendo en las iglesias.
el matrimonio sea honroso en todos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Miren cómo nos está advirtiendo Judas. Se han infiltrado encubiertamente personas impías que tuercen la gracia. Es gracia, pero con responsabilidad, amados, no para caer en el libertinaje, amén. Santidad a Jehová, eso nos demanda el Señor, y tú y yo lo sabríamos si leyésemos las Escrituras. El Señor nos dio en su palabra algo que a veces creo que minimizamos, y quisiera que lo repasemos rápidamente. A veces pensamos que esto es de escuelita dominical o es para los niños. Esto ya lo han visto muchos en el discipulado, pero como Pablo también decía, ¿verdad? A mí no me es bromoso decir las mismas cosas, porque de hecho creo que lo necesitamos. Dice la palabra de Dios, tomad es en imperativo, no te está diciendo, oye, ¿te gustaría? Si no te pesa mucho, llévala contigo, te recomiendo, no, te está exhortando, es imperativo, es urgente, es un mandato. Y Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada, ¿qué? De doble filo, que corta cuando entra, pero como tiene unos dientecillos en el filo, entra y corta, pero al sacar la espada se lleva todo. Ese doble filo es el que necesitamos tú y yo, que penetre en ti y en mí, para que nos saque todo lo inmundo que tenemos, todo lo que desagrada a Dios, amén. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, amados. Nosotros necesitamos que nos saque, como cuando vas a ser operado. ¿Una operación para qué es? ¿Para qué te extirpan el hígado? Para sanarte, exactamente, no para hacerte daño. Lo mismo quiere hacer Dios a través de su palabra. Quiere que entre hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos del hueso, es decir, lo más profundo de mi ser. Muchas veces queremos segregar el espíritu del cuerpo. No, espíritu, alma y cuerpo, todo completo debemos rendirnos al Señor. Por eso debemos de pedirle a Dios, Señor, que tu palabra entre, penetre y que corte aquello que no te agrada y lo saque como en una operación. Amén. Dice que también es una lámpara. Dice el Salmo que es una lámpara a nuestros pies y va alumbrando nuestro camino. ¿Cuándo no es necesario usar una lámpara? Cuando está la luz del día, ¿verdad? Cuando andamos en la luz. Dice la palabra de Dios, si andamos en luz, hasta tenemos comunión unos con otros. Pero la luz de Cristo, Cristo es la luz. Estamos en un mundo corrupto, lleno de tinieblas. Todos podemos tropezar, amados. No somos la excepción. Amén. Entonces necesitamos la palabra de Dios que me alumbre, que me guíe en el camino. En esas tinieblas no hay oscuridad que la palabra de Dios y Cristo mismo, su presencia, no te pueda alumbrar. ¿Cuántas veces necesitamos tomar una decisión y no sabemos qué hacer y vamos a los hombres, pero no venimos a la palabra de Dios? Pídele al Señor su consejo, lee su palabra y te asombrarás cómo el Espíritu Santo te va a guiar a tomar sabias decisiones. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. ¿Cuántos enfermos sabemos aquí? Y no solo físico, y déjenme decirme una cosa, no es generalizar, no todas las enfermedades físicas tienen que ver con algo espiritual, pero muchas sí. El espíritu triste hace daño a tus huesos, qué curioso, ¿verdad? ¿Cuántos padecemos de los huesos aquí? Pero ahí estamos viendo, no es que porque hay una enfermedad espiritual tiene que reflejarse a fuerza en algo físico, no. Pero espiritualmente hablando, dice la palabra de Dios, todo está enfermo. Dice la palabra en Isaías 1, toda cabeza está enferma. Cuando te dicen toda cabeza está enferma, ¿qué te da a entender? No un dolor de cabeza, como que falta un tornillo, ¿no? Como que faltan ajustes. Y así estamos, amados, cuando no conocemos a Cristo. Nuestra mente está perdida, está en tinieblas, está entenebrecida. Por eso necesitamos, como dice Romanos 12:1, que no nos amoldemos, que no copiemos los moldes de este mundo, sino que nos transformemos. Tu vida y la mía tiene que tener una transformación y empieza con la renovación de tu mente. Como tú pensabas antes, ya no puedes pensar hoy, Oscar. Amén. Lo que mirábamos antes bien, ya hoy no podemos decir que es correcto, no. Debe haber una transformación, una renovación, hacer nuevo todo lo que teníamos aquí para que nuestra vida pueda dar testimonio de que somos una criatura nueva. Pero muchas veces no queremos tomar la cristomicina.
Dice la palabra de Dios en Proverbios que será medicina y refrigerio a tus huesos. ¿Te sientes enfermo? Toma tu cristomicina. Hay muchas personas que conozco que traen la pastilla, la aspirina, que todos conocemos, ¿verdad? Y todos sabemos la fórmula de la aspirina, ¿verdad? ¿El ácido qué? Ah, exactamente, esa palabra difícil. Y si les pregunto, ¿para qué sirve esa pastilla? ¿Qué me dirían? Para el corazón, unos para el corazón, otros para la sangre. La mayoría dirían que para el dolor de cabeza, ¿no es verdad? Una aspirina te quita el dolor de cabeza. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. Que tenemos dolor de cabeza y traemos la aspirina en el bolso y no nos lo tomamos. ¿Les ha pasado? Que la tenemos en casa y andamos con el dolor de cabeza y no nos lo tomamos. Así somos con la palabra de Dios. Tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos tribulaciones, angustias, tristezas. Estamos en penumbras y tenemos la palabra de Dios y no la tomamos. Y si la tomamos, amados, lamentablemente, lo hacemos a la ligera, porque sí, por cumplir. Amados, cuando tú llegues a tu casa y hablas la palabra de Dios, chicos, cuando lleguen a su casa y hablan la palabra de Dios, no lo hagan por cumplir conmigo. A mí no me va a ayudar en nada. Me va a dar gusto, obviamente, pero a quien va a beneficiar es a ustedes. Háganlo por agradar a Dios, amén. Háganlo por buscar a Dios, háganlo por conocer a Dios, háganlo por honrar, porque quiero honrar a Dios, quiero conocerle, por eso abro la palabra de Dios. No porque me ponga una palomita y me diga, ay mi niño, qué bonito, hoy te portaste bien, hoy te voy a dar tu premio. No, amados, hagámoslo porque necesitamos. Eso decía mi esposo siempre. Cuando le preguntan, ¿por qué lees tanto la Biblia? Porque lo necesito, decía. Porque lo necesito. No porque debo. No, un pastor diciendo, porque lo necesito. ¿Tú no necesitas a Dios? Amén, todos. Por eso digo, no estamos exentos. Todos necesitamos de Cristo. Todos podemos caer. Y todos tenemos que pagar el precio para buscar esas aguas. Amén. Es una luz que nos alumbra, es medicina a nuestro cuerpo. Pero hay un pasaje que a mí me encanta, el que está ahí abajo, de Jeremías 23, 29, porque ahí menciona dos cosas. Me encanta, esto lo vimos en el discipulado, ¿verdad? Y es tan bonito meditar en esas partes, todo lo que la palabra de Dios es. Dice, no es mi palabra, fíjense cómo dice el Señor en Jeremías, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Un martillo quebranta una piedra. Y dice que nuestros corazones están endurecidos. Tenemos a veces la testa dura, la cabeza dura, somos cabezones, estamos ya ensoberbecidos, tenemos el entendimiento cauterizado y solo la palabra de Dios puede quebrantarlo, amados. Pero lo que me encanta de esta figura es que cómo pone el fuego y el martillo, y ahí hay un pequeño tipo de corazón. Y yo estaba pensando, eso es lo que tú y yo necesitamos. Yo me apunto, yo no sé ustedes, pero yo necesito eso. Pasar por el fuego de la prueba para que me purifique, para que salga yo como el oro, para que salga todo aquello que no conviene y mi peso, mi fe, mi amor por Dios sea oro puro. Y si hace falta darle los golpes como le dan, ¿qué te imaginarías tú sacar de allí? De esas cosas se sacan joyas, ¿no es verdad? Pasan por el fuego y las golpean y las golpean y las golpean hasta que le dan la forma. Pídele al Señor, Señor, pásame por el taller. ¿Nos atrevemos? Todo lo que Dios haga lo va a hacer con amor y con gracia, por tu bien, para que tú resplandezcas, para que estés más puro que el oro. Pídele al Señor, Señor, reconozco, yo soy necio, soy testarudo, necesito tu martillo y tu fuego para que yo pueda estar más dócil, para que tú me moldees y me des esa forma que tú quieres ver en mí, que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta. La palabra de Dios es como un espejo, pero a veces yo me pregunto, ¿en qué espejo te estás mirando tú? Ahora con las redes, vamos a echar la culpa a las redes, porque ahora nos las facilitan todo. Ahora con las redes todas quieren ser las Kardashian. Ahora con las redes todos quieren ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Te quieren poner bien cachas los chicos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta el chico que se está mirando al espejo? ¿Cómo está? ¿Está cachas? Nada que ver, ¿verdad? Es un fideíto. Pero él se mira que está fuerte, ¿verdad?
¿Cuántos nos sentimos así cuando estás ahí pasando páginas y páginas y estás viendo los ejercicios para bajar la pancita, para subir el músculo, pero lo estás viendo y no haces nada? ¿No es verdad? Y tú que te cierras el teléfono y ya sales creyéndote que ya se te pasó algo, ¿no? Tengamos cuidado de vernos en el espejo correcto, amados. Por eso dice la palabra de Dios, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Véanse como Cristo quiere que nos veamos, que nos parezcamos a Él. Esa debe ser la figura que busquemos. Cuando leamos la palabra de Dios y el Señor nos esté hablando, preguntémonos, este día he avanzado un poquito, ¿me estoy pareciendo más a ti? Quiero parecerme a ti, Señor. Quiero imitarte, quiero tener esa gracia, ese amor, esa paciencia, esa misericordia que tú tenías. Quiero tener esa autoridad al hablar de tu palabra. Pero para eso tienes que venirte a ver al espejo y no olvidarte de cómo eres. Como dice Santiago, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si ya escudriñaste la palabra, ya te metiste a fondo, ya entendiste, ahora el siguiente paso es poner por obra su palabra. Amén. No seamos oidores, sino hacedores, porque si no nos engañamos a nosotros mismos, no nos consideramos cómo somos y después nos vamos y nos olvidamos. Nos olvidamos de quiénes somos, cómo estamos actuando y cómo debemos de actuar. La palabra de Dios también nos dice que es el pan de vida. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes no comieron el pan del cielo. Mi Padre les dio el pan del cielo, lo mandó del cielo. Y le dicen, pues danos ese pan. Le dice, soy yo el pan del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Soy el agua de vida. ¿Qué les falta? Miren, para las necesidades de cada día tienes de dónde escoger. La palabra de Dios no es todo, es mejor que el supermercado. La palabra de Dios es como una semilla. ¿Qué estás plantando en tu vida cada día? ¿Qué plantas cuando tú estás viendo? Y no es porque yo sea enemiga, ya les he dicho, yo también escojo mis películas, yo también escojo mis programas de televisión, pero esa es la palabra, escojo. No me trago todo lo que me dan. Todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me edifica. Pero muchas veces estamos pasando tiempo en cosas que no nos convienen, no nos edifican y que sí nos están controlando. Y la palabra dice, no me dejaré gobernar por ninguno. Y muchas de esas cosas sí nos gobiernan, nos controlan. Y tú te puedes dar cuenta en lo que tú estás dando como fruto. ¿Qué fruto estás dando? La palabra de Dios nos dice, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, y ese absoluto divino me encanta, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Si tú siembras plátanos, ¿qué vas a tener? Dice, no van a salir olivos, ¿verdad? Si tú siembras para el espíritu, vas a cosechar bendición. Pero si siembras para tu carne, corrupción. Entonces no nos engañemos, amados, es semilla, es agua. Y este versículo me encanta, fíjense, así como la lluvia que cae del cielo y no vuelve a mí vacía, así será mi palabra, dice el Señor, que no volverá a mí vacía, sino que va a cumplir el propósito y la misión para lo cual yo la he enviado. Qué hermoso, amados, que el Señor nos dice que su palabra es como la lluvia. ¿Qué necesitas tú? ¿Te sientes seco? ¿Te sientes estéril? ¿Hay sequedad espiritual en tu vida? Pues dile, Señor, manda tu lluvia, la de tiempo, la tardía, mándala, riega mi vida, quiero dar fruto. Y lo más precioso, amados, miren qué promesa, así es mi palabra, no va a volver vacía, ¿lo creen? ¿Vale la pena escudriñar las Escrituras? ¿Vale la pena ponerla por obra? Tenemos para cada día lluvia, pan, leche, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pero muchos ya no somos niños, necesitamos un poco más, pero empieza con lo que sea, pero empieza, amén. Vamos a ponernos en pie y a dar gracias a Dios por su palabra y a pedir que sea Él el que nos inquiete, el que nos ponga esa carga en nuestro corazón. Miren, cuando la tsunamita escuchó la palabra que Jesús le dijo, dejó el cántaro, lo más preciado, y se fue al pueblo a predicar, a compartir lo que había oído de Jesús. Y el pueblo después le dijo estas palabras: ahora ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, ya nosotros hemos oído y ahora creemos. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? ¿Puedes decirlo tú? Ya no creo por lo que tú me estás diciendo, Elizabeth.
Ahora sí creo que la palabra de Dios es agua, es pan, es leche, es lluvia, es fuego, es espada, porque yo mismo lo he comprobado. Los cristianos de Berea son un desafío para ti y para mí hasta el día de hoy. Dice que eran los más nobles, no por jerarquía, no por estatus social, nobles de corazón, porque dice primero que recibían la palabra de buena gana. Muchos no quieren recibir la palabra de buena gana, piensan que lo que predicamos es algo salido de nuestro corazón cuando viene del corazón de Dios. Estos de Berea, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que eran nobles de corazón, recibieron la palabra con gusto, con alegría, y aparte dice que día tras día, ¿cuándo lo hacían? Día tras día. Eso quiero, amados, eso anhelo, ese es mi deseo. Que el día de mañana no solamente yo me tenga que poner aquí al frente, que haya otros, pero porque han cumplido eso. Les dejo el desafío. Vayan a casa y sigan escudriñando y comprueben si lo que yo les dije hoy es verdad o no.